Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy está con nosotros de nueva cuenta el arquitecto Leo Degario para los amigos. ¿Cómo estás, arquitecto? Así es, muy bien, con el gusto de verlos de nuevo. Excelente. Ahora estamos en un contexto muy diferente, arquitecto. Platícales un poco para los que no te conocen todavía, ¿cuáles fueron los últimos proyectos que compartiste acá en el canal? Pues el último y el único hasta el momento era una casa llamada IR de Ignacio Ramírez en el barrio de Santa Tere. Una casita de 3 metros de frente por 21 de fondo, Que con si, triple altura. que si Muy no han padre. visto, tienen que ir a verlo, porque la verdad es una solución increíblemente interesante, muy buena. Y ahora es un ejercicio muy diferente. Muy diferente. Esta es una casa grande, ¿no? Estamos hablando ahora de un terreno de 12 metros aproximadamente de frente y 31 metros y medio de fondo, ¿sí? Interesante. Restricciones, orientación solar. Bueno, aquí tenemos ahorita la salida del sol a la espalda de la casa, entonces se oculta hacia acá. Entonces Sí. traemos este en la parte de atrás Así es, o este en la frontal. así es. Interesante. Norte, sur. Interesante. Por Sí. eso las celosías. Sí, por eso las celosías ayudan un poco y también dan un poco de privacidad en el balcón de las recámaras. Sí. Excelente. Estamos en el Cerro del Tesoro. Ok. ¿Dónde es el Cerro del Tesoro? Para los que no ¿Dónde sepan. es? Bueno, pues a ver, yo creo que les puedo ubicar por el Templo del Calvario, muy Ajá. famoso. De hecho, yo creo que en la azotea ahorita lo vamos a ver, Ok. pero está aquí a espaldas. ¿En serio? Se ve grandísimo. Ese templo del Calvario estuvo en construcción durante décadas, ¿verdad? Sí. Más o menos. Desde que yo estaba estudiando. Sí, Sí. 2004 y acaba de terminar Ajá. no hace mucho, ¿verdad? Sí, así es. Excelente. Restricciones, veo que el fraccionamiento pues ya tiene sus años, ¿verdad? Sí. Por el tipo de construcciones que tenemos aledañas. Así es. ¿Había alguna restricción? Sí, claro, sí tuvimos que respetarla. Si te fijas, ahí traemos más o menos como unos 4 metros, Ok. ya con el volado incluido. Ok. Sí. Al fondo también traemos restricciones. Ahorita lo vas a ver. A ver, vamos Y a laterales conocerla. no. ¿Sí? Ok. ¿Me apoyan a abrir? ¿Qué material tenemos en estos portones? Bueno, esto es aluminio imitación madera, ¿sí? Ok. Pero la estructura interna pues es de herrería, ¿sí? Es duela. ¿Y cómo lo colocas? Está pijado, ¿cómo se dice? Remachado, ¿no? Remachado y pegado. Con silicón. Es un pegamento especial. Ah, un Sí, pegamento sí, especial. es un pegamento especial para aluminio. Ok. Así es. Interesante las puertas, ¿no? Los bastidores, ¿cómo Automatizados. quedan? Pues sí, quisimos también que luzca la herrería, ¿no? La estructura. Exacto. En la puerta principal ahí sí me dijeron que no, que ahí sí luciera un poquito más el forrado. Claro, porque lo colocas a dos caras, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Aquí vemos la puerta. Nos caben 3 autos. Muy bien, las duelas. Sí. 3 autos. ¿Y era un terreno vacío o fue remodelación? Vacío Completamente. y irregular, o sea, con caída al fondo. Ajá. Ahorita al fondo vamos a hablar de eso. Tenemos unas buenas vistas atrás, ¿verdad? Unas buenas vistas, sí. Y aquí, pues como te decía, el tanque de gas lo prefirieron dejar ahí, al fondo hundido. Hundido. Hay un cubo hundido ahí para el tanque de gas. El piso es de concreto estampado. Concreto estampado, así es, tipo Ok. piedra. Ajá, losetas de piedra. Y haces hasta la banqueta, ¿verdad? De alguna Hasta manera. afuera nos fuimos, sí, ahí Ujú. sí tuvimos que dejar esa como plataforma, pues para que sea más continua, si alguien con silla de ruedas o muletas o algo, tenga mejor accesibilidad, ¿no? En un solo nivel, desde la calle hasta allá, De acuerdo. ¿sí? Y esa Ahí vamos puerta a también sonar es de el timbre. aluminio. No, No, ¿verdad? esa sí es madera maciza, así es, A ver, encino. platícanos un poco cómo arranca el proyecto. ¿Cuál es el concepto inicial? Ok, qué buena pregunta. Bueno, la personalidad del proyecto viene inspirada en una película de un superhéroe que se llama Shang-Chi. Creo que no de las muy conocidas de Marvel, pero el nombre viene, la casa se llama Casa Sion. ¿Ok? Y Sion en la película es una comunidad, un condado que significa paz nueva. Esta casa es para unas personas jubiladas, Ok. una pareja, ya sus hijos ya volaron, y ellos dijeron, este es nuestro capricho último de la vida, creemos, ¿no? Hasta el momento, y queremos algo para descansar, disfrutar,
estar tranquilos. Entonces, por eso de ahí el concepto de paz nueva, pues para ellos es algo nuevo, para descansar, estar tranquilos. Y al principio era una casa para ellos nada más en un nivel, Ok. ¿no? Dijeron, una casita para nosotros, nomás fácil de limpiar, Ujú. pero sorprendentemente muy padre, pues los fuimos convenciendo, pero se fueron enamorando pues también de la idea de hacer más cosas y así fue creciendo. Lo bueno es que eso fue en papel, ¿no? Ok. O sea, que eso es lo más sano, que en Ujú. papel tú vayas reflexionando, convenciendo, y diseñando, y ya bajo presupuestos autorizados, pues se hace Ujú. todo esto, ¿no? Porque si no, imagínate de repente, pues quiero más y más y más, se vuelve más complicado, ¿no? De acuerdo. Sí. Entonces, bueno, ahorita vamos a conocer la casa. Queda en 2 niveles y me Ujú. imagino que ellos quedan abajo o quedan arriba. Todo ellos lo tienen abajo. Ok. Sí, y ahorita vamos a ver más sorpresas, pero todo, su vida cotidiana está abajo. Está Sí, abajo. aquí tenemos cargadores para autos eléctricos también. Ah, Digo, a platícanos, ¿qué futuro, instalación requieren? sí, pues es un contacto tipo NEMA, le llaman, ¿sí? Tienes que tener 220. Estos son unos, ¿cómo se llaman? Supresores de picos, también para proteger. Ujú. Y pues ya está preparado desde el tablero. Tenemos uno aquí, otro allá al fondo. Excelente. Sí, así es. Veo que no hay ningún escalón para entrar, ¿verdad? No, así es lo que te Ujú. comentaba. Claro. Para que ahí no, ese registro es de drenaje. La Ujú. cisterna la hicieron al fondo, Ok. sorprendentemente, pero tenemos un ducto por aquí para con la pipa cargarla hasta allá. La Sí, cisterna. así es. Ah, ok. Sí, no es muy común porque todo el mundo dice, no, pues mi pipa llega y me surte en cualquier emergencia en la cochera, ¿no? No, Ajá. ellos quisieron aprovechar. ¿Por qué? Porque el terreno, como te comenté, estaba accidentado y abajo había un hoyo, entonces aprovechamos para rellenar con esa Con cisterna. la cisterna. ¿De qué Sí, capacidad es? de 10,000 Muy buenos. litros. Ajá, así es. Excelente. Acceso de servicio. Acceso de servicio, ahorita vas a ver un pasillo grande de servicio con todo lo necesario y bueno, la puerta principal, como lo comentábamos, también estructura de herrería interna y forrada con madera sólida. ¿De qué tipo de madera es? Es encino, En sí. sí, Con así un es. color, ¿verdad? Un poco un Sí, tinte un rojizo. tinte rojizo, que es lo que traemos todo en la carpintería. Así es, Vean qué bonita esta vista. sí, Aquí se alcanza a percibir un poco lo que está pasando al fondo, ¿verdad? así es. Ese gran paisaje. O sea, realmente es una casa muy grande. Sí, Fíjate, toda esta doble altura. así es. Ah, ya vamos entendiendo un poco. A ver, platícame el partido, porque veo que se genera otro pasillo aquí. Así es. Entonces, ¿hay 2 pasillos? Sí, claro. Bueno, pero este pasillo de aquí realmente pues es más para ventilación, Ajá. iluminación, nos vincula a la alberca que vamos a ver en un momento, y pues brinda también de esta armonía de luz, ¿no? A los espacios en esta parte de aquí. De acuerdo. Este muro de piedra es travertino rojo, sandblasteado, ¿sí? Travertino rojo, muy bien. Ujú, así es. No tiene brillo, ¿verdad? Queda con esta No, la textura. dejamos con esa textura, así Ujú. es. Bonito. Y abres y te recibe la cocina. Pues de hecho es todo un gran monoespacio, ¿verdad? Cocina, comedor y sala. Así es. Todo se conecta. Tienes la isla, el refrigerador. La cubierta es de granito, le llaman titanium Ujú. y lo dejamos en acabado leather, que es con esa textura, también un poco más natural. Está bonito, se siente bien. Sí, Y a ver, aquí entonces cuéntanos un poco cómo se habilita el partido. O sea, tenemos estos grandes ejes que son la sí. sala, comedor, cocina. Ajá. Y después hay un eje, o sea, el terreno va creciendo porque, por ejemplo, este es el baño, Ajá. pero se ve que hay algo más después del baño, ¿verdad? Sí, así es. Es que tenemos que jugar porque tenemos que dejar ventilación e iluminación para una sala de TV que está detrás de ese baño de visitas. Ok. Sí, A ver, así es. Te lo muestro. Aquí está una pequeña sala de TV Sí, para deja ellos. tú. Sí. Ah, ok, una sala de TV. Ah, aquí ya entendí un poco más. O Sí, sea, es este volumen del baño que no toca y se sí, genera una buena ventana. Muy sí, agradable para la salita de TV. así es. Ah, ¿qué alturas tenemos? A 3 metros. ¿3 metros Sí, todo? sí. Muy bien. ¿Y por qué razón le colocan este
Bueno, la Azulejo. verdad es que fíjate que Muy de Álvaro Siza. sí, y aunque también muy necesario porque tú sabes lo que son las humedades Ajá, y son un problema difícil de, pues de resolver cuando no deja de haber agua del otro lado. claro. Entonces lo que pasa es que el vecino tiene un jardín elevado de aquel lado. Ya. Este, Está más arriba del nivel así de es. nuestro muro, Entonces genera de nuestro problema de piso humedad. terminado. Y pues de esa manera sabemos que ahí está, pero la contienes, ¿no? Por mucho tiempo. Es lo que más nos ha funcionado cuando eso sucede. ¿En serio? Así es, por más que haya tratamiento 1, 2, 3, 4, esto es lo que más nos ha funcionado. En 10 años, una casa, dos azulejos así se les pegaron y nos ha funcionado muy bien. Afortunadamente ya vamos a dar un tratamiento al vecino, ya nos dio permiso y eso va a ayudar. Pero bueno, ya ayuda esto Te estás también. previniendo, ¿no? Así es. Pero está muy bien, fíjate. Fester tiene un producto muy bueno que seguramente utilizas, que es el CR66 o el CR65, Sí, que son sí, buenísimos, ¿no? Porque te generan como esta capa impermeabilizada, pero cementosa, que permite que respire. sí. Esos son muy buenos para aplicar directamente sobre el block, ¿va? Sobre el muro, así es. O sea, del block o el Ajá. ladrillo, ahí lo Sí, aplicas directo y eso te va a ayudar muchísimo. sí, Muchos años, no lo va a eliminar porque la humedad, pues ahí está, así es. ¿verdad? Pero pues son agregar estas barreras contra el vapor. Sí, correcto. Así es. ¿Qué dimensiones tiene esta salita? Esta salita debe tener 3 por 4. Está muy cómoda, Sí, así es. muy Sí, cómoda. sí. Cuéntanos, de este lado, ¿qué tenemos? Ok, vamos a ver el pasillo de servicios. Pero bueno, aquí estás en la cocina, te Ujú. vincula a una despensa, un cuartito de despensa primero. Ajá. Ahí está. Ok, que está directamente conectada con la puerta de la cochera. Así Bien. es. Así es. Luego tienes patio, bueno, pues sí, pues son como patios techados de área de lavado. Área de lavado. Ajá. En algún momento se pensó en dejar puertas, pero luego dijeron, no, mejor vinculado, de todos modos es más cómodo, más práctico. Entonces aquí lavarían, Ujú. lavadora, secadora si se requiere, pero realmente ellos solo quieren lavadora. ¿Sí? Ok. Y aquí montarían unas estructuras para tendido de ropa. ¿Sí? Ok. Ujú. Luego tenemos el cuarto de máquinas, por eso se escucha así. Las bombas. Las bombas, el filtro, así es. Está grande el pastillas. espacio. Sí. Sí. ¿Y esta ventana entonces? Es que me imagino que había puertas. Sí, eso Ajá. sí nos cambió durante el proceso. Ajá. Había puertas para a lo mejor mitigar este ruido, pero luego dijeron, no, más práctico, todo conectado, ya la teníamos hecha, pues ya se quedó. De acuerdo. Sí, Ok, esta no me la esperaba. sí, así es. Pues por aquí das mantenimiento, ¿no? O sea, por aquí entras a dar mantenimiento a la alberca. Incluso podrías entrar hasta los jardines, ¿sí? Oye, qué loco está esto. O sea, es una Sí. alberca tipo spa, techada. Así es. Así es. Sí, Están bonitas estas piedras para caminar por aquí. sí, Menos mantenimiento, ¿verdad? así es. Te olvidas. Tienes el sistema de las ventanas a hueso. Ujú. No las vemos todos los días en el canal, ¿eh? Ahí tengo que abrir, perdón. Fíjense la solución. Ahí Se le está. dejan unos rieles embutidos. Sí. Y así las vas jalando hacia allá. Cristal templado. Ujú. ¿Y por qué se decidió por este tipo de ventanas? Pues justo por tener esta apertura, ¿no? Ok. O sea, poder tener esta apertura hacia acá, hacia esta parte de las gravas, hacia el jardín, tener un evento familiar allá en la terracita que vamos a ver al fondo y pues que puedan estar entrando, saliendo De acuerdo. más libre. ¿Sí? Interesante. A ver, platícanos un poco de este espacio. ¿Qué dimensiones tiene? Esta alberca es de 12, ¿sí? Por 2,5 más o menos. De largo. 12 metros, pero... Ajá, de largo. Ajá. De Ok. agua. Ok, ok, ok. Así es. Y de alto este espacio con estas claraboyas. Aquí sí tenemos 3,5 y tenemos esto es parte del concepto de hacer un poco esos círculos que este superhéroe tiene en la película Ah, y sí. darle ese concepto también un poco más cálido, dinámico. Sí, que de hecho te están generando un efecto invernadero, ¿verdad? Así es por el calor natural de los paneles solares, Ujú. del agua. Aquí nos hace ese vaporcito. Y Y eso nos ayuda a ventilar aquellas ventanas, las del fondo y estas de aquí también. Claro, tienes esa ventilación Sí. cruzada. Podemos Ah. pasar. Claro, adelante. Y estos ventanales son los que se ven de la sala. Así es.
Tú aquí, ahorita lo vamos a ver por dentro. Bueno, aquí puedes entrar desde la recámara principal Ajá. a darte aquí un chapuzón. ¿Sí? Ok, Eso también ok. muy práctico. Está techada la alberca y pues en cualquier momento esté lloviendo o lo que sea, puedes entrar aquí cómodamente. ¿Cuánto miden los andadores? Esos sí son de medio metro. Medio metro, sí. Allá se amplía donde vas tú a un poco más, unos 60, 70, por la irregularidad del terreno. Ok. Tenemos recinto rojo de poro cerrado en los andadores. Interesante. ¿Sí? Y me decías que aquí es donde tenemos el muro de contención. Así es, sí. Aquí al fondo, una buena inversión de la obra es un muro de contención que va más o menos desde ahí, así, al fondo y hace otra. Es como una herradura, muro de concreto, 6 metros de altura. Si tú te asomas ahorita por acá, que digo, están estas serpentinas, se ve la altura que tenemos con relación al terreno de atrás. Y pues eso se hace pues por seguridad, ¿no? Si no Sí, se nos va la alberca, se nos va la casa. ¿Cómo hiciste el muro de contención? Pues varillas armadas, ¿Es muro de concreto? muro de concreto, ¿Y así tiene es. algún tipo de ancla? Sí, o sea, está anclado hacia la casa a través de esa herradura. Ah, o sea, la herradura. Sí, Pero no trae, ¿cómo se le llaman? Pues sí, tal cual, anclas en el muro como para que se conecte en toda esta superficie con la tierra. no, solamente los Solamente los laterales. laterales. Así es. Ok. Pero el muro no es así totalmente cuadrado, viene como Ah, bien. en diagonal Trapezoide. trapezoide para darle la fuerza de contención. Estaría genial que nos compartieras algún detallito de ese muro de contención Claro. para que la gente lo vea, porque es algo muy, muy, de mucho cuidado, es delicado, Es ¿verdad? delicado, Los muros sí. de contención, el trabajo de los movimientos de tierra, o sea, los tienes que hacer con un cálculo estructural. Ahí no te puedes arriesgar a lo que te dice el maestro de obra. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué altura le diste aquí a este espacio? 3,5 metros. 3,5. Ajá, Se siente bien, sí, se siente muy bien. sí. ¿Y los vidrios tienen algún tipo de película de control solar? Porque se ve Sí, como amarilla. sí, es un cristal que se llama Sol Light. Solite, Ajá, ¿ok? filtra un poco el sol. Muy Así bien, es. muy bien. Sí, sí. Pues tú nos dices, ¿por dónde Pues yo vamos? creo que si Regresamos gustas, por la sala. podemos regresar por la sala. Ok. Sería interesante, ¿no? Ver la Ujú. vinculación por ahí. Que también puedes acceder por el comedor, ¿no? Desde allá. Ah, ok, este es el segundo patio que decíamos. Ajá. Sí, adelante. Y tienes otra salida, ya vi, por la otra terraza. Así es. Y todo este espacio, a ver, cuéntanos un poquito del elevador. Bueno, pues sí, o sea, ellos están pensando ahora sí que la adultez madura y pues para poder subir a los otros niveles cómodamente, hasta la azotea, incluso dar algún mantenimiento, es por eso. Se hizo este cubo hundido por necesidad y va hacia los 3 niveles. Ahorita vamos a ver el segundo y el tercero de la azotea. Entonces, los equipos están en la parte inferior. No, eso se hace por ajuste, pero realmente los equipos están en la azotea. ¿Ok? Sí, Ok, es un ok, sistema ok. hidráulico. Ah, perfecto, perfecto. Sí, ¿Cuánto puede costar un elevador como este? pues $500,000. Interesante. Y ya viene todo prefabricado. La estructura interna, la externa. No, eso que te digo puede ser nada más la cabina, ¿Ok? toda la estructura del cableado y los equipos, su instalación obviamente, pero lo del cristal y este poste, por ejemplo, obviamente toda la contención de obra civil es Ajá. aparte. Ah, ok, ok, ok. Sí, Entiendo, entiendo. Es que está tan bien hecho que pareciera que todo es parte del mismo sí, sistema, ¿verdad? sí, cuidamos los detalles, que pudiera haber armonía lo más posible. Así Excelente. es. Muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos? De este lado, bueno, después de la sala, podemos abrir aquí un poco. ¿Qué prefieres? ¿Vamos hacia afuera de la terraza o vamos a la recámara principal? Cuando tú nos digas. Bueno, vamos a la recámara principal. Aquí está. Qué bonito. Sí, Es lo más cómodo. Así. sí, sí. Dos camitas son matrimoniales cada una, ¿verdad? Así es, así es. Ya con la posibilidad de que si quieres las
Las las juntas. juntas, las separas, depende del clima. Excelente. Así es. ¿Qué dimensiones tiene la habitación? Esta debe tener 5 por 5 más o menos. 5 por Sí. 5. Ajá. Ok. Se ve más rectangular. Sí, a lo mejor tiene más de este lado, ¿no? Ujú. Mira, no lo traigo. 1, 2, Sí, debe ser 3, como un 5 y medio 5 o y medio 6. Sí, así es. por 4 y medio, más o menos. Ajá. Pero muy bien, y queda también con la recámara con vista, ¿verdad? Así es, así es. Esta vista también está padre hacia el jardín y hacia el horizonte. Ahí lo podemos ver. Sí, Pues está muy bien para que tengan ese disfrute todos los días de ese super paisaje. así es. Bonito. Sí, y aquí tenemos el baño principal con 2 lavabos, regadera amplia, con una banca Órale, un patiecito y ahí. un patiecito. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo lo ventilas, no? Ujú. Es saludable tener esa ventilación que sorprendentemente va hasta la azotea. Ahorita lo vas a ver y lo vas a poder filmar, pero Órale. de que ayuda, ayuda. ¿Cuánto mide? Este, Ajá. yo creo que ha de ser 1,5 por 1,5. Sí, ahí lo puedes ver. Interesante, claro. Hiciste el Sí. patio doble al tuyo. Esto está atrás del elevador, Ajá. ¿sí? Y a un lado de la escalera. ¿Ok? Pues funciona bien. Sí, Es un buen espacio. Sí, yo le Ujú. calculo como 1 metro por 1 metro, ¿eh? Como, Más o menos. 1,20 por 1,20. Ajá, sí, más preciso. Y queda muy cómodo este baño, ¿verdad? Así es. ¿Qué dimensiones Tenemos- tiene? ¿Como unos 2 metros? Este sí debe tener dos y cachito. Ajá. 2 por 4, casi 2 1, por 2, 3, 3,80. 4,5. Ujú. Sí, amplio. Interesante. Ujú. Y de este lado es El vestidor, el vestidor. así es, un vestidor cerrado, a puerta cerrada. Ahí lo tenemos, también amplio. Bastante amplio. Mira, unos espejos. Un espejo corredizo, ese espejo corre. Trae unas repisas corredizas también. Estas se repiten en el proyecto, lo vas a ver. Muy práctico para agarrar las playeras dobladas, ropa doblada. Sí, espejo para mirarte. Ah, ok. Sí, Ese no lo conocía. sí, así es. Cajoneras y algunas puertas, ¿no? Con llave también. Claro. Este espacio que tendrá de dimensión, también como esos casi 4 Es por justamente, ajá, sí, 1,90, más o menos, jóvenes. sí, yo creo que sí, los 2 metros. Ajá, Los así 2 es. metros, ¿no? Sí, Ok. sí, Pues así es como se resuelve la recámara principal en planta baja, viendo hacia el jardín. con su ventilación posterior, así es, Exactamente. iluminación. Adelante. Ajá, por aquí podemos salir Ujú. al jardín. Claro. Sí, ahí otra vez la alberca, una jardinera ahí al fondo. Tuvimos que generar esa jardinera porque justo debajo traemos el muro de contención Ujú. y era o ver un macizo ahí de concreto o generar esto y darle un poco más de vida, ¿no? Con las plantas. Claro, mucho mejor. Así es. Muchas rosas, Ujú. flores de muchos colores. Sí, Ah, entonces aprovechas para hacer una gran terraza en la parte de atrás. En así planta es. alta, ni siquiera en tercer nivel, ¿verdad? Así es. O en segundo nivel. Sí, porque el tercer nivel ya quedó más para instalaciones, realmente. Ok. Que la vista está padrísima, pero sí, Pero pues qué tanto mejor, ¿verdad? sí, así es. Sí, aquí ya se ve bastante bien. Allá arriba está muy padre, ahorita lo vas a ver. Y tenemos este asador vinculado aquí a la sala, ¿no? A la alberca, al jardín. Sí. Bueno, que el asador realmente iría aquí, uno como de esos portátiles, Ujú. y realmente ellos pusieron más bien una plancha. Ok, Sí, para los sopes. así es. Muy bien. ¿Qué Sí, dimensión tiene esta terraza? Pues es el ancho de la sala comedor, ¿verdad? Son así como es. 4,5. 4,50, ¿verdad? Ajá, Sí. sí, así es. 4,50 por 5, más o menos. Así es. Aquí Y podemos, generas buena ventana hacia el área de la alberca. sí. Y aquí vinculas todo, mira, jardín, terraza, sala, comedor y cocina. Exacto. Sí, ¿no? Como que el espacio se va extendiendo hacia Ahí todos está. lados. Ujú. Y pues la doble altura, no hemos hablado de ella, pero A ver, mucho, cuéntanos.
pero ya sabes que son muy agradables, te expanden el alma, dicen por ahí, Ajá. y muy divertido siempre los puentes, que ya hemos platicado de eso también, el dinamismo de la escalera que se conecta con ellos. Pues se disfruta mucho, yo creo que es el espacio más disfrutable. Sí, la doble altura. Ajá, ajá. Sí, fíjate, estábamos reflexionando el otro día con los arquitectos del Colegio de Arquitectos de Ciudad Obregón y de Ingenieros Arquitectos de Guaymas, y Sí. hablamos que así como hay un coeficiente de área que tú puedes construir, debería haber un coeficiente volumen que debes de construir, ¿sabes? Sí. O sea, porque no es lo mismo una casa de 40 metros cuadrados con Ajá. techos de 3 metros a una casa de 40 metros cuadrados con techos de 220 o de 230. Claro. Entonces, debería haber un índice de volumen, Ajá. ¿verdad? Sí, también. ¿Qué es esto? Literal. Así es. O Sí. sea, si tu casa se vuelve prácticamente esta sala, pero con esta altura, al final de cuentas no sientes esa ansiedad o esa opresión. Así es. Entonces es bien importante que los que nos están viendo ahorita, la gente que toma decisiones, los colegios de arquitectos, que empecemos a abogar por tener un índice de volumen, Sí. ¿verdad? Aire, que en Sí. la pandemia se sintió muchísimo, ¿no? Los que tenían sus casitas chiquitas, techos bajos, Claro. sentían que se estaban ahogando ahí, ¿no? Claro, y de verdad te impacta, o sea, en el calor, Sí, claro. en el aire que también está circulando, o sea, Ajá. sí hay un impacto también en la salud, en cómo lo sientes. Sin Sí, duda, sin duda. sí, Entonces, aboguemos por eso, jóvenes, tener metros cúbicos. sí. Ok, pues adelante, usted ¿Te nos dice. parece qué te parece? ¿Vamos por elevador hasta arriba o vamos por escalera y vamos Pues a mira, un si quieres, nivel? llama al elevador y yo te ¿Sí? grabo subiendo. Ujú. Órale. Entonces nos vemos en el segundo nivel. Ok. Adelante. Tiene 4 puertas de acordeón. Están escapando muy lentamente. Bueno, no hizo tanto, ¿verdad? Fueron como 5 segundos. ¿Mandé? 5 segundos, es Ah, rápido sí. el elevador. Así es. Sí, la verdad es que tiene muy buena velocidad. Sí. Aquí, a ver, platícanos un poquito de estos pisos. Sí, Esto es cerámico, ¿verdad? sí, es cerámico. Pero Así es un es. cerámico formato muy grande. Sí, es Creo grande que es el más grande que he visto tipo madera. sí, para lucir un poco más, pues casi pieza completa, ¿no? En los escalones. Ajá, Eso es lo que buscábamos lograr con ello. interesante. ¿Qué marca es este? Interceramic. Interceramic. Sí, así es. Muy bien, saludos a nuestros amigos de Interceramic, equipo de edición, por favor. Así es. Etiquétenlos a ver si nos quieren patrocinar. Saludos. Entonces te comentaba que este barandal, pues Sí, viéndote, alto, mira. ajá, Sí. Bueno, pues es que también creo que muchas personas adultas buscamos cuidar mucho seguridad. a seguridad y sobre todo cuando saben que va a haber niños, ¿no? Entonces, ya pensando en los nietos, pues eso, que no vayan a poder correr un riesgo, subir aquí una silla y andar jugando, pues sí Subir puede una silla suceder. Sí, para aplicar sí, el harakiri. así es. No, no, no. Pues muy bien, ¿cuánto tiene? ¿1.40? Sí, 1.50. no, sí debe ser, 1.40, ¿no? aquí es 1.20. 1.20. Sí, Ok, sí, porque las chapas están a 90, más o menos el metro sería aquí, ok, sí, 1.20. Ajá, perfecto. sí. Y Así, seguimos con este diseño, ¿verdad? De los tragaluces redondos. así es, así es. Sí, aquí nos da muy buena iluminación en la escalera, ese domo está muy bonito también. Ujú. Y acá, esa ventana al final lo que te regales es la vista. Claro, Ujú. claro, y luce mucho, le dio mucha vida cuando pusieron las palmas también. Y desde la cocina, comedor, pues también disfrutas mucho de la luz Ujú. de esa doble altura. Que es la luz del este, ¿verdad? Ahorita está nublado, pero estaría impactando el sol de aquel Así es. lado. Sí, correcto, es correcto. Entra un poco hacia acá, ahorita por la orientación. Muy bien. Ujú. Y acá arriba tenemos ¿cuántas habitaciones? Pues tenemos estas dos que son como de visita, ¿sí? Y tenemos aquella que es un salón de juegos. Ok. A espaldas tuya tenemos un vertedero, nada más como de limpieza. Ah, Lo podemos ver rápidamente. Nada más son unas repisas y un vertedero al piso. vertedero. Sí. Para los trapeadores, unas Sí. repisitas. Ok. Ujú. Así es. Recámara 1, recámara 2. Estas todavía no están amuebladas, pero ahí van. Mm. Quedan de buen tamaño. ¿Qué Sí. tendrán?
Sí, ¿Un estas, 350 por 350? sí, Y estas no les pidieron closets, claro que sí. ¿sí? Sí, Ah, están por el sí, otro lado. sí, Oye, ahorita quería la ver la vamos a ver. celosía. Claro, vamos para allá. A ver. Aquí tenemos estas cortinas, un corredizas por acá. Ajá. Salimos por aquí. Aquí están las celosías también de aluminio, imitación madera. Son fijas. Son fijas, Ah, sí, ok, sí, ok, sí. ok. Son fijas, tenemos un poco de cristal acá. Barandal. Se genera este pasillo, más que nada para dar esa amplitud a las recámaras un poquito más, ¿no? Ok, Y poder ventilar también completo. perfecto. Y protegerlas del poniente. Sí, así es. Muy bien. Sí. Ah, ok, entonces tiene sus De vestidores. hecho, este vestidor es, yo creo que el más grande. ¿Ah, Te voy a sí? decir qué pasa. Estamos justo arriba de todo el pasillo de servicio Ajá, y decidimos aprovecharlo. O ok. sea, digo, ya tienes la losa de todo ese pasillo de servicio, un gran vestidor hasta el frente y después el baño, que también quedó muy grande. Creo que incluso podría competir con el principal en cuanto a tamaño. Claro, sí se parece, Sí, de hecho. ajá, sí, Tienen las dimensiones más o menos similares, ¿verdad? Como un 2x4. así es. Ah, ese es un gesto aquí de unas repisitas. Ujú. No, pues muy generoso. Sí, sí, Y está ventilando hacia la azotea de la alberca, ¿verdad? correcto, así es. Ujú. Así es. La siguiente recámara es Es esta. similar en tamaño, solo que se siente un poco más estrecha porque el vestidor se mete un poco, genera una recámara un poco irregular. Ok. Ah, ya entendí. Sí, aquí está el vestidor, más cuadrado y su baño Los completo. dejas independientes. Sí, en este caso sí lo hicimos así. Ok. No, pues tienen muy muy buenos vestidores las recámaras. Sí, sí, Todo es encino, ¿verdad? así es. Nada más aquí sí jugamos con el tambor. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, cubiertas de granito San Gabriel. San Gabriel. Ajá. Y de lo que nos sobró de cocina, algunos lo pusimos de granito, el titanium que te dijimos, leather. Ah, en los lavamanos. Sí, el principal, por ejemplo, Ujú. y el de Para visitas. aprovechar bien, ¿verdad? Así es. Sí, Muy bien. Que tiene toda la vista. sí, sí. Todavía falta equiparlo, ponerle su mesa de juegos. Y sí, aquí disfrutamos de esta vista. Espectacular. Ujú. Qué bonito. Y los barandales de vidrio templado, pues para que te permitan ver, ¿verdad? Sí, y también pues altos también, igual Ujú. 1.20. Y lo sientas sobre la losa. Así es, sí. Ujú. ¿Cómo impermeabilizas tú debajo de este porcelanato? Fíjate que en este caso, la verdad hicimos lo tradicional, no metimos ningún sistema, no hemos tenido ningún problema, dejamos buena pendiente Ujú. y sellamos las juntas. Se le puede poner un Festerbond a esas juntas y ayudan, ¿verdad? A que agrieten menos y que entre Sí, menos agua. Ahí en ese sí, caso creo que el Festerbond podría ser una buena opción. También el Fester silicón. El silicón también es transparente también y puede puede funcionar. funcionar muy bien. Sí, Permite que respire la junta. así es. Y aquí tenemos pérgolas también de aluminio. También buscando evitar pues ya un mantenimiento, ¿no? De la madera. En Y no hay este vidrio, caso, ¿verdad? Arriba, ¿no? así es. Aquí sí dijeron, no, así, ya tenemos abajo la terraza techada, esta Claro. más para cuando haya posibilidad de buen clima. Interesante cómo resuelven las escaleras marinas aquí en este entramado. Sí, sí, bueno, pues por si llega a dejar de funcionar el elevador, está esta alternativa. Aquí tenemos una escotilla también de la misma pérgola Ajá. que abate hacia arriba y por aquí pudiera subir con una escalerita, ¿no? Una escalera baja. Excelente, excelente. Sí. Arquitecto, platícanos un poco sobre los costos, sobre los tiempos. ¿Cuánto tiempo Ajá. llevó la obra? Más o menos, ¿cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción? Ok, esta casa la hicimos en año y medio.
Ok. Estamos en la semana, si no me equivoco, estamos en la semana 84, 85 Ujú. y la estamos entregando el día de hoy justamente. Excelente, En un muchísimas momento llegan los felicidades. clientes, gracias. Y costo, pues sí es algo interesante. Ujú. 26,000 el metro cuadrado, aproximadamente 25,000. Ya Sí, incluyendo alberca, elevador, ya. Sí, todo. obviamente menos terreno, pero sí tenemos todo la superficie de la alberca techada, el elevador, todos los espacios. Ujú. Estamos hablando de 542 metros cuadrados. Metros cuadrados. Ujú. No, pues una casa grande, Sí, así es. bastante grande. Pues Sí. muchísimas felicidades, arquitecto, que sea una Gracias, gran entrega, que gracias. los clientes la disfruten mucho. Sí, sí, eso deseamos. Así es, de eso se trata. Sí. Te llevo al elevador. Sí, adelante. Vamos para que veas la azotea. Ah, claro, te lleva a la azotea. Sí, Sí, pues es que tiene sentido, claro, ¿verdad? ya lo invertiste, pues que te lleve a todos Oye, los y te lo niveles de venden la casa. pues me imagino por nivel. Sí, sí, Ujú. obviamente, así es. Aquí cerramos. A ver, a ver. Ok, Ujú. el elevador no avanzaría si no estuviera cerrada esa puerta de cristal y estas, por seguridad. Tiene sensores aquí en estas partes. ¿Cómo Y se llama la empresa que lo fabrica? mira, es el ingeniero Mario Gómez. Ingeniero Él los Mario Gómez fabrica. aquí en Guadalajara. Así es, él los fabrica. Órale. Sí, Saludos al ingeniero Mario sí, Gómez. Interesante, ¿eh? sí. Ahí está. Fíjense los botones. Así es. Mira, aquí todavía estábamos en limpieza y dejamos este bote para que se vea que estamos en ello. Muy bien. Estos son los tapetes. Lo primero que te encuentras son esos tapetes para calentar el agua de la alberca Claro. a través de solo circulación y los rayos UV del sol. Ni Excelente. siquiera necesita estar la luz del sol directa. Con rayos UV te ayuda a ¿En calentar. serio? ¿Con solo rayos Sí, UV? sí, Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Que está muy sí. nublado, pero A está pesar lleno de de eso, rayos UV. pues tú vas a sentir en tu piel el calor, ¿no? Es lo mismo. Sí. Traemos una planta de luz, Ok. muy bien, y traemos pues las condensadoras del aire ¿Cuánto acondicionado. puede costar una planta de luz como esta? 20 Ay, caray. kilowatts. Espero no mentirte, pero creo que ¿Unos 200? ajá, te iba a decir 250 más o menos. Más o menos, ¿verdad? Aprox. Ajá. Sí, 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 de acuerdísimo. No, sí, pues queda una muy buena azotea. ¿Que aquí sí. qué aplicas de impermeabilizante? Aquí sí tenemos tapete asfáltico. Ok, Así es. Ya ok, sabemos ok. que es instalado con termofusión. Sí. Es lo que dejó más tranquilo a los clientes y estoy de acuerdo. La verdad es que se hizo muy buena instalación y esto pues nos deja tranquilos durante mucho tiempo. Exactamente, puedes, Sí, recibir garantía hasta 20 años con este tipo de es correcto. sistemas. Igualmente, Fester tiene un sistema MIP de 4.2 milímetros, me parece, o Ajá. 4.5, Sí, pues que también trae mucha garantía. así Hasta es. 20 años vale mucho la pena. Y aquí la azotea ya la dejas más bajita, ¿verdad? Sí, A diferencia de todos sí, los demás, sí, donde claro. veíamos muros de 1,20 m, aquí ya no. Claro, eso sí, tienes la llave de la herrería, la puerta de herrería que tenemos ahí, pues con llave, con pasador, ya la cierras y no hay problema, ¿no? De quién se suba en cuanto a los niños. Tapete también es de 4 milímetros. Sí, 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 es que es Sí, bien importante que tenga sí. ese grosor. Ujú. Y la aplicación, por eso yo sí les recomiendo contraten a una empresa que les pueda dar garantía de la aplicación. Sí, un experto. Sí, Tiene que ser un experto. y qué más que un experto en agua como Rotoplas. Saludos a nuestros amigos de Rotoplas. Siempre están tinacos Rotoplas en todos los proyectos. Y Eh, no les echo mentira, miren. Así es, ahí está el otro. Rotoplas y Rotoplas. Ajá. Muy bien. Este es un pequeño cuartito de máquinas justo del elevador que me preguntabas dónde A estaba. ver, Es claro. este. Híjole, ¿sabes qué? Nada más que la llave no la tengo aquí. Creo que está ahí abajo. Pero ahí está el motor hidráulico. Está por un costado, Está no por un está costado. arriba. Así es. Ah, Sí, es que eso es interesante. así Tiene que es. estar por un costado en este Así caso. es. Tenemos el techo del cubo donde sales del elevador y el domo de, de la recámara principal, ahí también, con sus ventilaciones. Ah, claro, es el domo del Tipo baño. sifón. Ajá. Ajá. Pero con una buena película de control solar ahí, ¿verdad? También, sí, sí. Evitar un poco el sol, el calor, ¿no? Que lo que quieres es que salga
lo más posible. De acuerdo. Así es. Pues muchísimas felicidades, arquitecto. Gracias. Muchísimas gracias por compartirla. Ya hemos visto dos casas de distinta escala, pero las dos con su sello. Así es. Muchísimas gracias por compartirlo. ¿Podría compartirnos ahora las redes sociales para que lo puedan contactar? Claro, nuestra página es www.arquimia.mx y en Instagram nos pueden encontrar como Arquimia Arquitectos. Excelente. Sí. Pues desde el Cerro del Tesoro, jóvenes, que dicen que es un volcán, dicen que todos estos cerros son volcanes. Arquitecto, muchísimas gracias. Nos Gracias. veremos en la siguiente, jóvenes. Cota Paredes, adelante.